Bendiciones, mis santos hermanos. Sean todos y todas una vez más bienvenidos a su espacio televisivo que se transmite por Canal de Noticias, su programa Otro Paso de Fe, que es por el canal 74, y también estamos en las redes sociales, en YouTube y en Facebook. Nos pueden sintonizar. Pero estamos en vivo, mis santos hermanos, desde la República Dominicana. Les saludamos fraternalmente a todas las personas en los diversos países que siempre están en sintonía con nosotros. Que Dios y su misericordia esté siempre con ustedes, en el nombre poderoso eterno de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios, mis santos hermanos, por el privilegio de estar en sintonía con ustedes para darle lo que es una palabra de exhortación, para que sea Dios mismo que esté obrando en medio nuestro, y que la palabra que Dios permita en el día de hoy por este espacio televisivo os llegue a cada uno de sus hogares y que transforme las vidas, que le llegue al corazón, que es el privilegio que Dios nos otorga a nosotros, los seres humanos, que hablemos de su grandeza, de sus maravillas, de que Dios es un Dios que hace milagros, que le hace proezas. Y queremos, mis santos hermanos, estar ministrando hoy bajo el tema: Dios se manifiesta en la nube. Dios se manifiesta en la nube. Ese es el tema de hoy, mis santos hermanos. Porque ustedes saben que mediante a la oración continua que nosotros tenemos, sea en la habitación, en nuestros hogares o en la congregación, nosotros siempre queremos ver algo sobrenatural. Nosotros queremos experimentar lo sobrenatural, queremos algo sorprendente. Queremos caminar en otra dirección, en otro rumbo. Queremos ver una manifestación diferente. No es que ya yo lo haya leído en la Biblia, es que queremos avanzar en algo diferente. Salir de la monotonía que nosotros tenemos. Vamos a dejar fuera lo que es lo monótono y vamos ahora a experimentar, a escalar en el Señor. Debemos de subir cada día a la presencia del Señor. Pero ¿cómo vamos a subir a la presencia del Señor? Lo primero es guardándonos de toda contaminación del cuerpo y de espíritu, como lo dice la Santa y Divina Palabra en el Nuevo Testamento, que debemos de limpiarnos y asimismo presentarnos delante de Dios en sacrificio vivo, continuo, para que vuestro sacrificio que vayamos a hacer entonces sea grato para Jehová Dios del cielo, para que nosotros podamos experimentar lo que Dios tiene para con nosotros. Y para esto, mis santos hermanos, quisiera que leyéramos el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 40, verso 34, verso 16. Vamos a ilustrarlo desde el 16 para leer el otro verso. Libro de Éxodo, capítulo 40, verso 34. Vamos a leerlo desde el 34. Éxodo, capítulo 40, verso 34. Y la misma va a ser leída bajo su autoridad sobre el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la misma dicen así: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Les repito, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios del cielo, que hemos leído. Padre, esperando que tú te glorifiques de manera en especial en aquellas personas que puedan sintonizarnos en este preciso momento, y aquellas personas que van a ver el mensaje en las redes sociales. Háblale al corazón de ellos, que tú eres el único que sabe de qué ellos están necesitados. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis santos hermanos, entonces estaremos ministrando bajo el tema: Dios se manifiesta en la nube.
Y como ya nosotros leímos en el libro de Éxodo capítulo 40 verso 34, dice la Biblia que la gloria de Dios llenó el tabernáculo en la reunión en donde ellos estaban. Pero si nosotros leemos rápidamente, por favor, para irnos lucrando un poco más, libro de Números capítulo 11, Número capítulo 11, por favor, vamos a darle lectura. Verso 16, Número 11, verso 16, dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme a 70 varones ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y traedlo a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Bendecido sea el nombre del Señor. Como nosotros estamos viendo, mis santos hermanos, Dios está congregando un sinnúmero de personas, y aquí en el libro de Números, capítulo 11, desde el verso 16, está hablando de una reunión en el tabernáculo, lo cual Jehová Dios del cielo ha constituido a Moisés como líder para que le reuniese a 70 varones ancianos, que Moisés sabía de anticipo quiénes eran esos ancianos y que son ancianos. Pero estos ancianos son aquellas personas que ahora van a lidiar con una tarea, con una encomienda por parte de Dios a través de su siervo Moisés. Moisés estaba un poco agotado, un poco cansado de disponer para el pueblo a tiempo completo. Como líder, como juez, como sacerdote, Moisés lo está haciendo absolutamente todo, pero ahora ha llegado el momento de que Moisés tiene que forjar líderes, debe de cargar ciertas responsabilidades en otras personas para que hagan el labor en la obra del Señor. Por esto es, mis santos hermanos, que la obra nunca se va a detener por una persona. La obra del Señor siempre va a tener una persona dispuesta, capaz de asumir el compromiso que Dios ha delegado en las congregaciones y en cualquier campo blanco de cualquier congregación que se quiera levantar para hacer la obra del Señor. Y aquel que no quiera ir a hacer la obra, que no se preocupe, Dios va a levantar a otra persona y lo va a capacitar, lo va a llenar con su gloria, le va a hacer derramar el Espíritu y va a ser notorio de que en ese lugar ha ido una persona guiada y bendecida de parte de Dios. La obra del Señor nunca se va a detener porque el ser humano no quiera hacerla. Dios no te necesita a ti para Dios hacer algo, pero sin embargo Dios se ha provisto de un ser humano porque así la humanidad lo quiso hacer. Dios mismo se le presentaba a las personas y de continuo se le presentó a Abraham, se le presentó a Moisés, pero el pueblo quería ser dirigido por el hombre. Entonces Dios se ha valido del hombre para Dios exhibir su gloria, para que el hombre se sujete por lo menos a la palabra de Dios a través de un hombre terrenal. Pero al principio esto no era lo que Dios quería. Dios quería la relación entre el hombre y él, que ambos fueran uno, que el hombre, en vez de acudir a otro hombre, acudiera directamente al mandato de Dios y que escuchara y esté presto para escuchar la voz de Dios. Pero el hombre quería ser dominado por el hombre. El hombre no quería sujetarse en aquellos tiempos sobre algo que no veían, no entendían, pero sí sabía de que existía. Y estoy hablando de la deidad divina de Dios, el omnipotente, que es real, mis santos hermanos. Entonces,
Dios ve las necesidades del pueblo y ve la aflicción, el cansancio de su siervo Moisés. Entonces, ¿qué le dice Dios? Moisés, reúneme a 70 varones ancianos, que tú sabes que son ancianos, y reúnemelo en el tabernáculo de reunión. Y dice la Biblia en el capítulo 11, verso 16, que ya lo leímos. Ahora yo quisiera leerle, por favor, el verso 25, para que prestemos atención, mis santos hermanos, a esta escritura, para que ustedes vean el poder de Dios. Dice la Biblia en el libro de Números, capítulo 11, verso 25, inicia de esta forma. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad. Estaban estos dos, Eldad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Es decir, cuando Dios descendió en la nube, dice la Biblia que Dios tomó del espíritu que había en Moisés y se lo repartió a los 70 varones ancianos, y empezaron a profetizar. Pero estos eran las personas que estaban en el tabernáculo, pero habían 2 personas que estaban fuera del tabernáculo de la reunión, en el derramamiento, en el momento cuando Dios dispuso a sí mismo para darle del espíritu de Moisés a ellos. Y estamos hablando del mismo Espíritu Santo, del Espíritu de Dios que había en Moisés. Moisés se sentía un poquito turbado, cansado, pero sin embargo Dios le está dando al pueblo de lo que hay en Moisés. Y así mismo ellos fueron llenos y empezaron a profetizar. Pero dice la Biblia que habían 2 que estaban fuera del tabernáculo y también recibieron y empezaron a profetizar. Fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, que en la congregación donde tú te encuentres, mis santos hermanos, cuando haya un derramamiento tan grande, tan glorioso, cuando esa nube espesa esté en el tabernáculo, en la iglesia donde tú estés ministrando, los vecinos van a ser impactados por esta presencia. A ellos también le va a llegar la unción del Santo de Israel. Ellos también van a profetizar, ellos también van a ser llenos, ellos también van a tener que testificar que en esa iglesia se mueve el verdadero poder absoluto de Dios. Pero ¿cómo podríamos hacer esto, mis santos hermanos? Para estos 70 varones ancianos verse congregados, tuvieron que limpiarse, tuvieron que purificarse, porque quien iba a descender en la nube no era cualquier persona. Estamos hablando de la autoridad divina, de la autoridad suprema, el ser que todo lo creó por el poder de su palabra, el omnipotente, el omnisapiente, el omnisciente, el que todo lo sabe, el que está en todos los lugares, el alfa y omega, principio y fin. Estamos hablando del todopoderoso, el gran yo soy, ese mismo creador del cielo y la tierra. Era el que estaba con Moisés y fue el que le dio a ustedes del espíritu que había en Moisés a los 70 varones ancianos. Y la profecía que se había dicho en el libro del profeta Joel, que se hizo de manifiesto en Hechos capítulo 2, desde el verso 2 en adelante, cuando ellos profetizaron. Así mismo hoy en día va a haber un derramamiento en muchas personas del Espíritu Santo.
Van a hablar en nuevas lenguas, van a tener una nueva autoridad, pero vamos a ver para qué tú vas a usar el poder que Dios ha manifestado, que tú empieces a utilizar. No es para que tú lo escondas, no es para que lo engavetes, es para que le dé el mayor uso posible. Es que en la nube hay algo tan extraordinario. Hay algo en la nube que sobrepasa nuestro entendimiento divino, porque algo hay dentro de la nube. Porque es que Dios se manifiesta de la forma que Él quiera, pero siempre utiliza el medio de la nube. Algo hay en la nube, lo cual estaba aposicionado en el tabernáculo, y dice la Biblia en el libro de Éxodo, que cuando la nube se posicionaba en el tabernáculo, rayos caían, y era notorio de que Jehová Dios del cielo le estaba hablando a un sacerdote que estaba dentro del tabernáculo. Y cuando esos rayos caían, todo el pueblo sabía que ahí adentro había un hombre que estaba en santidad, un hombre que estaba totalmente puro, porque Dios había descendido en una nube espesa, y los rayos traían a colación para el pueblo de que ahí adentro hay un sacerdote comunicándose con una deidad divina, que un ser humano está atravesando y rompiendo el silencio, comunicándose en el cielo. Y que asimismo el reino había descendido en una nube espesa con rayos. Los rayos anuncian su presencia, y la nube desciende en el tabernáculo, y ahí empiezan la reunión entre ellos. Y asimismo el pueblo pudo ser impactado y pudo ser lleno a causa de esta nube espesa. Pero si leemos rápidamente, por favor, el libro de Job, nos podríamos dar cuenta de algo sobrenatural, de un acontecimiento que se estaba dando. Ay, Dios mío. Job capítulo 36, verso 29. Vamos a leerlo. Yo sé que muchos se lo saben, pero a mí me gustaría leérselo rápidamente, mis santos hermanos. Oiga lo que dice aquí. Libro de Job capítulo 36, verso 29. ¿Quién podrá, escuchen bien, quién podrá comprender la extensión de las nubes? Escucha bien, la extensión, ¿qué es? Vamos a lo terrenal. ¿Qué es una extensión? Usted puede ir a cualquier ferretería y supermercado y comprar una extensión, y comprar varias extensiones e irla conectando. Entonces, dice, ¿quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ellas las profundidades del mar. Dice 31. Bien que por esos medios caiga a los pueblos, a la humanidad, y da sustento. Con las nubes entra a la luz y la manda a brillar, interponiendo en aquella. Estamos hablando, mis santos hermanos, que en las conexiones de las nubes habita una presencia sobrenatural que cae en una nube espesa para llenar a los 70 varones ancianos que estaban congregados en el tabernáculo. Y esto lo podríamos leer, como ya se lo había dicho, en el libro de Números capítulo 11 verso 34, cuando dice la Biblia que Dios descendió en la nube y que ellos fueron llenos del poder de lo alto, mis santos hermanos. Y esto fue algo tan poderoso, esto fue algo tan sorprendente. Pero cuando leemos en el libro de Job capítulo 36 desde el verso 29 en adelante, cuando la Biblia dice, ¿quién comprenderá de veras la extensión de las nubes? Es decir, que las nubes están haciendo unas conexiones y sustentan a sí mismo, que se saturan. Y ahí empiezan a descender lo que son las lluvias cuando están condensadas totalmente. Y asimismo el pueblo es vivificado, es lleno.
de las bendiciones y de las grandes proezas que Dios hace para con la humanidad, más en aquellas personas que se están guardando, que día tras día le quieren ser fiel al Señor, que día tras día hacen de un esfuerzo sobrehumano, pidiéndole fortaleza al Señor, sabiduría de lo alto para poder seguir hacia adelante, para poder llegar, mis santos hermanos, más altos que donde ellos han podido llegar, escalar y mencionar, pronunciando a sí mismo el reino de Dios y su justicia, mis santos hermanos. Pero vamos a leerle más adelante, por favor, en el libro de Habacuc, capítulo 3, verso 3 en adelante. Y podríamos combinar lo que es Job, capítulo 36, verso 29, con Habacuc 3, capítulo 3. Dice así: Dios vendrá de Temán y el santo de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Estamos hablando, mis santos hermanos, que el cielo es una bóveda donde está escondido el poder de Dios, haciendo conexiones entre sí para que la humanidad pueda recibir de parte de Dios el poder, para que usted esté en condiciones absolutas. O sea, usted debe de estar en una conexión con Dios y sobre todo estar en la santidad que Dios quiere que la humanidad esté, porque dice la Biblia que el Espíritu no puede habitar en un templo impuro. Dios es santo, mis santos hermanos, y todo lo que le rodea es la santidad plena de su presencia, de su espíritu. Dios es luz, y sobre la trasluz Dios se esconde. Dice la Biblia que Dios es el Padre de los espíritus, y si los espíritus no se ven, entonces Dios, siendo el Padre, aún para los espíritus, Dios es invisible. Es que no hay nada que pueda resistir ver a Dios. Nada puede, Señor, ver el rostro del Señor y que pueda quedar vivo. Dice la Biblia que solo uno lo ha visto, y fue el que descendió y que asimismo ascendió. Y estamos hablando de su mismo Hijo. Estamos hablando de Jesús, el Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Este es el único que le ha visto. Y lo que Él habla es porque el Padre así se lo ha ordenado desde el principio. Génesis capítulo 1, desde el verso 1 en adelante, podríamos notar cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo: hagamos al hombre. Es decir, hay un diálogo. Cuando la palabra dice hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, estamos hablando de que dos o más están teniendo una conversación y están disponiendo de un diálogo. Y ahí está el Padre en el principio de la creación. Pero cuando nosotros leemos Juan capítulo 1, desde el verso 1 en adelante, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este Verbo hecho carne habitó entre nosotros en forma corporal. Estamos hablando de Cristo Jesús. Cristo, que es el Hijo de Dios, es el Verbo hecho carne, que es acción y movimiento, que da a denotar la palabra de su Creador, la palabra de su Padre, porque Cristo fue creado por el Dios altísimo y sublime. Pero asimismo vemos que esta combinación viene de algo sobrenatural, y asimismo el Hijo es sujetado por el Padre, y el Padre todo lo ha sujetado en el Hijo por el poder de su palabra. Y esto lo podríamos leer en el libro de Hebreo capítulo 1, desde el verso 4 en adelante, cuando habla que todo fue creado por el Hijo y por medio de Él, para Él. Pero si leemos rápidamente, mis santos hermanos, el libro de Mateo capítulo 17,
desde el verso 5 en adelante, ya podríamos notar otro tipo de cambio, otro tipo de actitud. Dice así: mientras él hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que le decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Cuando la Biblia está hablando de este acontecimiento, está hablando que Jesús fue al monte de los olivos para ser transfigurado, pero dice la Biblia que su vestimenta cambió de forma tal que era como una luz, algo brillante, algo que resplandecía, mis santos hermanos. Y dice la Biblia que cuando los discípulos se le acercaron, vieron que estaba con él Moisés y Elías. Y dice la Biblia que cuando ellos vieron esta tremenda visión, dijeron: Señor, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Elías, una para Moisés y una para Elías. Dice la Biblia que ellos fueron cubiertos de una luz, de una nube, perdón. Una nube lo cubrió, y en medio de la nube se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, oídle a él. Estamos hablando claramente que el Padre está testificando a través de la nube, dando un acontecimiento sobrenatural, y está dando un testimonio de que este es mi Hijo. No me le rindan culto a más nadie, no se inclinen ante más nadie que no sea mi Hijo. Oídle solo a él. Los discípulos solo podían obedecer al mandato divino de Jesús, y asimismo la secuencia, que es el Espíritu Santo, el poder absoluto de Dios, la santidad perfecta de Dios, el cual cualquier blasfema podría ser perdonada, pero no la blasfema en contra del Espíritu Santo ya no es perdonada, mis santos hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Pero estamos hablando de algo que trasciende, estamos hablando de algo que va más allá, estamos hablando del cielo. La meta de todo creyente, la meta de todo cristiano es llegar al cielo, es poder reunirse con su Padre Celestial en el cielo para ver al Señor y así mismo estar siempre con Él. Tanto así que cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, dice la Biblia que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego vosotros, los que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, y así estar siempre con el Señor. Bendecido y adorado sea su santo nombre para siempre. El Señor, cuando venga a buscar a su pueblo, dice la Biblia que todo ojo le verán. Él no va a tocar tierra. La tierra todavía está contaminada, está manchada de impiedad, de inmundicia. Pero el Señor volverá en una nube. Dice la Biblia en el libro de Mateo que cuando el Señor iba a ser recibido en el cielo, dice que se perdió en una nube, que una nube lo cubrió. Pero cuando los discípulos se quedaron totalmente mirándolo hasta ver cuándo era que iba a dejar de desaparecer, dice que 2 varones de vestiduras blancas le dijeron: ¿por qué estáis mirando hacia arriba, varones de Galileo? Y ellos le dijeron: estamos viendo al Maestro, ese mismo Jesús que ustedes vieron que se fue hacia el cielo, así mismo lo verán descender en una nube. Y ahí está claro la manifestación del poder de Dios, mis santos hermanos, que habita en medio de la nube. Habacuc 3:3, se lo voy a recitar una vez más. Dios vendrá de Temán y el santo de Parán, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Y estamos hablando, mis santos hermanos, que cuando dice luz rayo brillante, estamos hablando de la creación divina, que es el mismo Jesús. Dice la Biblia que en el principio creó Dios la luz y vio que la luz era buena, pero más sin embargo esta luz se está refiriendo claramente al Cristo, que Él es la luz del mundo, que ha venido para alumbrar el camino de nosotros.
Estamos hablando, mi hermano, de una teología profunda, pero esta teología es bíblica, sacada de la misma Biblia. Yo no necesito ir a ningún diccionario. No digo que es malo leer un diccionario. No, el creyente tiene que lucrarse de todos los libros y papiros, rollo que puedan haber. Tiene que leerlo absolutamente todo. No puede aferrarse solamente a un solo libro. Debe de leer todos los libros bíblicos que pueda leer, todos los diccionarios bíblicos ilustrados que pueda haber, para que cuando hable pueda hablar como se paró Pedro a hablar el día de Pentecostés, que se paró a hablar guiado por el Espíritu. Habló con denuedo, habló con sabiduría, habló con entendimiento, no habló para juicio, no habló para preferirle palabra de maldición a otro, ni acusándole. Pedro empezó a hablarle de cosas escritas que ya habían sucedido, de profecía que se tenían que cumplir. Pedro viene haciéndola de manifiesto que ya se habían cumplido. Pedro le está predicando acerca de la profecía del profeta Joel, y ahora se hace de manifiesto y él tiene que resaltar a decirlo. Y se convirtieron, dice la Biblia, 5,000 personas en el primer discurso de Pedro. Pero estamos hablando de un hombre que se arriesgó a creerle al Señor, un hombre que dudó del Señor, un hombre que en un momento dado podríamos decir que lo negó 3 veces, pero este mismo hombre fue el que le dijo 3 veces: yo te amo, Señor. Y la tercera vez dice la Biblia que Pedro se entristeció en tal manera que cuando el gallo cantó como Jesús se lo había dicho, dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. ¿Usted sabe lo que es llorar amargamente? Es llorar con desespero, sin esperanza. Cuando tú defraudas a un ser querido, que tú lo defraudas, eso tiene que dolerte en el alma, eso tiene que quebrantarte. El tú no poder mirar a esa persona, el tú no pasarle por el lado a esa persona, o tomarle una llamada porque tú no sabes con qué palabra tú le vas a pedir perdón a ese ser que tú habías negado, al cual tú maltrataste. Pero más sin embargo, el Señor Dios Todopoderoso, nuestro Jesús de Nazaret, no es así. Él te perdona, Él te ama. Él vino a morir por ti en una cruz. Vino y se despojó de todo para servirte a ti. No vino para ser servido, Él vino para servirte. Y lo que nos enseñó fue a que nosotros fuéramos servidores de los demás, que siempre estemos prestos para los demás, para que cuando Él venga a sí mismo en esa nube, usted y yo podríamos ser levantados juntamente con Él para honra y para ser coronados con los galardones que hay en el cielo, tal y como lo establece la Biblia. 2 mandamientos ha resumido el Señor, y de estos 2 se rigen los demás. No es que están abolidos, es que se rigen. Ama a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero se está hablando del amor hacia Dios, se está hablando del amor hacia el prójimo, y el más grande de todo es el amor, que es Dios. Pero no veamos solamente la parte que Dios es amor, que Dios te bendice. Sí, Dios te bendice, Dios es amor. Pero también hay un pasaje bíblico que dice que Dios también es fuego consumidor. Asimismo, Dios te castiga por la blasfema, por el pecado, por la inmundicia. Pero Él quiere que tú procedas al arrepentimiento. Y amado que me escucha, el canal 74 siempre te brinda el privilegio, la importancia de que tú te acerques a Jesús, de que tú busques cada día el rostro del Señor, que tú trates de buscar una congregación donde se predique el evangelio real de nuestro Señor Jesucristo, y que no sean con palabras persuasivas solamente para desviarte del verdadero camino, sino que en verdad sea un camino forjado hacia la lucha del cristianismo. En estos caminos usted va a pasar muchas
pero asimismo se va a llenar de gozo, se va a llenar de felicidad, se va a llenar de bendiciones. Va a tener tantas bendiciones que usted va a tener que acumular en las casas de los demás para que los demás también sean bendecidos. Cuando todas esas bendiciones empiecen a fluir, todo su contorno tiene que ser bendecido, prosperado, porque cuando un siervo está en un lugar, ese lugar debe de ser próspero, debe de ser bendecido. Pero asimismo, como en el monte de los olivos, Jesús se llevó a unas cuantas personas para que este acontecimiento sea notorio, sea visible, que en un acontecimiento espiritual en medio de la nube hay todavía una voz que habla. Dice la Biblia que cuando Él desciende al monte de los olivos, dice la Biblia que cuando Él estaba orando se le apareció Moisés y Elías. Y cuando los discípulos lo vieron, se maravillaron tanto, mis santos hermanos, que dijeron: maestros, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Dice la Biblia que ellos fueron cubiertos en medio de una nube, y que en medio de la nube Dios le habló y le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, oídle a Él. Cuando dice oídle a Él, se van a regir por Él, van a hacer todo lo que Él diga. Él es el enviado, Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es su Salvador, Él es su Redentor, Él es el que ha descendido desde el cielo para darle vida en abundancia. Él es nuestro pan de vida, Él es el camino, la verdad y la vida, el cual nos va a conducir al Padre. Bendecido y adorado sea el nombre del Señor para siempre. En su casa usted debe de estar cubierto de esa nube. Esa nube debe de estar posicionada encima de su casa, así como tuvo en el tabernáculo, en la congregación de aquellos 70 varones ancianos. Que esa nube espesa esté en su casa. Yo declaro una palabra, y es que esa nube se posicionará en la casa de cada creyente. Alrededor de esa casa, en las 4 esquinas, habrá 4 ángeles con la espada desenvainada, con asimismo el manto del Salmo 91 destilado en ese hogar, para que Dios le esté cuidando y con vivo celo esté sobre su casa, sobre la casa de aquellos que le temen y que le defiendan, para que el ángel de Jehová esté con usted mientras usted le esté sirviendo al Señor, para que las bendiciones no sean interrumpidas por el príncipe de Persia, el cual Daniel había orado, y desde el primer día esa bendición había sido contestada, pero el príncipe de Persia la tenía retenida, y Miguel tuvo que descender para liberar esa bendición, y que Gabriel fuera a la casa de Daniel cuando estaba orando y decirle: Daniel, tu bendición ha sido contestada, pero el príncipe de Persia la tenía retenida. Pero ¿sabe algo? Miguel ha descendido para librar esa batalla, para librarte esa bendición que te corresponde a ti. Porque así mismo como el primer día que tú la pediste, así mismo Jehová la contestó, y así mismo el ángel que venía fue interceptado por un principado de Persia. Pero Miguel ha descendido. Debe de pelear tu bendición. Tu bendición está ahí. Yo reprendo todo bloqueo mental, toda crisis nerviosa, todo quebrantamiento ahora se ha echado fuera por el poder de la palabra. Todo espíritu contrario a la fuerza de Dios lo reprendemos en el poder del nombre sobre todo nombre. Estamos hablando de Jesús. En tu casa no pueden haber 2 presencias, debe de haber una sola, y yo declaro que es la presencia del Señor lo que habita en tu casa. Lo demás tendrá que salir en el nombre poderoso de Jesús, porque no hay comunión entre la luz y la tiniebla. Y en tu casa, en tu entorno, lo que hay una llama ardiente, que es la luz, el poder de Dios, el Espíritu mismo de Dios que está en tu hogar.
Que Dios te colme de bendiciones cada día, declarando que cuando tú des un paso, el Señor le esté dando dos contigo, que por donde tú camines, el ángel de Jehová camine contigo, que cuando tú conduzcas tu vehículo, el ángel de Jehová, su Espíritu Santo esté contigo en donde quiera que tú llegues, declarándole tu vida, tu situación, tu trabajo, tu negocio, todo al Señor para que sea próspero. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Nos veremos mañana en otra entrega más de tu programa, Otro Paso de Fe, que se transmite por Canal de Noticias, Canal 74. Esto ha sido todo por el día de hoy, mis santos hermanos. Nos veremos mañana, si así Dios lo permite. Bendiciones.